Buenos días, hermanos. Es un privilegio nuevamente el poder estar aquí listos para alabar el nombre de nuestro buen Dios. Espero que ya estén listos en su casa para que juntos alabemos y glorifiquemos al Dios Todopoderoso. En el Salmo 92:1 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a anunciar la misericordia del Señor, cantando alabanzas a Él. Así que hagámoslo juntos. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Y hoy vamos a estudiar sobre el pasaje que está en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que dice así: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Meditando en el capítulo 3 de Colosenses, observo que Pablo comienza este pasaje animando y exhortando a los colosenses a hacer morir al viejo hombre natural, terrenal. Este viejo hombre se caracteriza por ser fornicario, impuro, con pasiones desordenadas, malos deseos, avaro e idólatra. Pablo hace mención de los hechos que acompañan a un hombre que aún no ha conocido a Jesús y que vive la vida desordenada y sin dirección y sin temor de Dios. Pablo sigue añadiendo a esta lista más comportamientos del hombre terrenal. Manda a un hombre mundano y sin temor de Dios. Estas personas están llenas de ira, de enojo, de malicia, son personas blasfemas, mal habladas y mentirosas. Pablo está poniendo al descubierto las cualidades de una persona, quizás religiosa o común, pero sin Cristo. Alguien que quizás lee la Biblia y dice que ora,
pero no medita en la palabra y en sus oraciones solo pide para sí. De personas muy poco pide o interviene para ellos. Está más lleno de cosas para que él pueda tener cosas del mundo que él desea. Pero Pablo le hace una propuesta al creyente, a usted, a mí, al verdadero creyente, que viva como un hombre nuevo, como alguien que ha nacido de nuevo, alguien escogido por Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, benigno, humilde, manso, paciente, amoroso, pacífico, agradecido con Dios. La iglesia de Colosas fue fuerte en su nueva fe al principio, al recibir el evangelio, pero luego empezó a introducir falsas doctrinas y eran arrastrados por las mentiras de aquellos que llevaban estas falsas enseñanzas. No estamos lejos, hermanos, que hoy también hay de estas falsas enseñanzas. Por eso Pablo anima a la iglesia de Colosas y a nosotros a vivir como hombres nuevos, formados por la palabra poderosa de Jesús. Somos enseñados con toda sabiduría para exportarnos unos a otros con amor. Y que esto provoque en nuestros corazones un cántico de gratitud con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, todo se resume, hermanos, en lo que hagamos, en lo que decimos, porque debe ser hecho como para el Señor. Y ese es el pasaje que leíamos desde hoy, cuando dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Me llama la atención esta declaración de Pablo, porque, hermanos, no es fácil vivir en Cristo. Recordemos cómo Pablo, para poder seguir a Cristo, no solo lo anunció con su boca, sino que también lo vivió. ¿Cuántas veces por hacer la voluntad de Dios, por vivir como Cristo vivía, fue arrestado, fue encarcelado, fue golpeado y casi lo mataron, casi lo lincharon? ¿No fue lo mismo lo que le pasó a Jesús? También lo encarcelaron, también lo ultrajaron, lo acusaron falsamente. Jesús murió por dar fe y esperanza a las personas. Jesús murió porque iba en contra de aquellas costumbres y reglas que tienen las religiones o que tiene la gente. Siempre las cosas de Dios van contra cultura, porque la cultura es algo que el hombre inventa, pero lo que Dios nos enseña, hermanos, es para honra y gloria de Él, pero también para bendición de aquellos que hacemos su voluntad. Todo lo que motivaba a Pablo en su vida nueva era que todo lo hacía en el nombre de Cristo, para Cristo y por Cristo. De manera que era notorio, era visible. Cualquiera podría decir que Pablo era un verdadero cristiano. Ahora bien, dice la palabra aquí, lo que hemos leído, dice que todo lo que nosotros hablemos, lo que digamos, sea como para el Señor. Hermanos, es la hora en que nosotros de verdad, nuestro hablar
debe ser un hablar de bendición. Un hablar que traiga consuelo, un hablar que muestre realmente quiénes somos. Pablo, donde quiera que iba, era conocido por su forma de hablar. Siempre llevaba una esperanza y siempre llevaba también una palabra de aliento, una palabra de sanidad, una palabra de consuelo. A veces nosotros se nos olvida de que la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. De toda palabra. Y a veces nos sentimos presionados en el trabajo. A veces el enojo o la ira. Se nos olvida que somos cristianos y decimos palabras que no tenemos que decir. Me recuerda cómo Pedro, queriendo él esconderse, cuando atraparon a Jesús para llevarlo al juicio, él se mezcló con la gente. Y cuando se mezcló, él quería estar cerca para saber qué pasaba con Jesús. Pero fue descubierto. Y fue descubierto porque la persona que lo delató dijo que él hablaba como hablaba Jesús. En realidad, hermanos, no es fácil hoy en día, como tampoco lo fue en los días de Jesús, ser cristiano, porque hay que cambiar radicalmente muchas cosas. Y así que si vamos a hacer las cosas para Cristo, por Cristo y en Cristo, debe ser no solo de palabra, sino también de hecho. Por eso dice aquí el pasaje, ¿verdad? Así dice el pasaje. El pasaje dice que todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pablo no solo compartía la palabra, sino que también hacía. Era congruente lo que decía con lo que hacía. De tal manera que él se atrevió a decir que lo imitáramos a él. Así como él imitaba a Jesús. Entonces no es solo el hecho, hermanos, de hablar, porque hablar es bonito. Podemos decir muchas cosas bonitas hablando, pero tenemos que llevar la otra parte que nos corresponde para que seamos creíbles, para que la gente pueda saber que realmente estamos en lo correcto, estamos de verdad viviendo una vida nueva. No estamos jugando a ser cristianos, no estamos jugando diciendo una cosa y haciendo otra cosa, estamos de a de veras en este camino nuevo al cual Cristo nos ha llamado. Si tendríamos que hacer un recuento de cómo Jesús hablaba y también lo que hacía, podemos ir a los evangelios y podemos darnos cuenta cómo Jesús hablaba. Descubría a los que se querían ocultar o a aquellos que eran hipócritas y se los decía claramente en su cara, no para fastidiarlos o no para humillarlos, lo hacía para que ellos se pudieran ver a sí mismos. Es difícil mirarse a uno mismo. Siempre estamos viendo a los demás, pero no queremos ver, como bien decía Jesús, la viga que tenemos nosotros, que no nos deja ver de verdad la paja que tiene el otro. Estamos siempre pensando que es el otro y no nosotros. Por eso Jesús a veces tenía que ser severo, pero no era para humillarlos, sino que era para mostrarles que de verdad Él estaba en lo correcto. Y que vivir una vida que agrade a Dios, hay que dejar
todas las cosas que nos llama del mundo. En el mundo y en la carne, en este mundo terrenal, hay tantas cosas que nos llaman, hay tantas cosas que nos alumbran los ojos, hay tantas cosas que vienen a nuestra mente y hacemos cosas, castillos en el aire, pensando todas las cosas que podemos tener. Pero todo eso, hermanos, ayuda a algo para vivir esta vida, pero no es lo más importante. Lo más importante es aquello que vamos a llevar, y lo que vamos a llevar es la vida eterna. Lo que vamos a llevar es lo que Dios nos ha dado, ser nuevas criaturas. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Y como decía Pablo, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos ahora, hermanos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. No es fácil ser cristiano tampoco hoy en día. Y yo entiendo. Y entiendo porque, hermanos, los valores en casi todo el mundo han cambiado. No podemos hablar de aborto porque hay problemas. No podemos hablar de homosexuales porque hay problemas. Hay gente que defiende y acusa a aquellos que les hacen ver el pecado. Han cambiado las cosas de manera que pareciera que estuviéramos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en donde cada quien hacía lo que quería y pensaba que estaba correcto y estaba bien. Y por más que había alguien que Dios mandaba para que les dijese que estaban mal, ellos continuaban en su pecado, en su delito. Hermanos, la palabra es clara y el reto que nos hace Pablo es que vivamos una vida que agrade a Dios. Vuelvo a repetir, en donde dice el Señor Jesús que todo lo hagamos como para el Señor. Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, hay una parte que me llama la atención porque dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Quiere decir que la sabiduría adquirida viene por la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos la manera, la forma, las palabras adecuadas para poder animar y exhortar al hermano, al papá, a la mamá, al hermano, a quien haya que exhortar. Pero todo tiene que ser hecho con amor. Con amor. No hay otra manera. Porque el amor nos hace pensar en no ofender a aquel a quien vamos a amonestar. Es importante entonces que toda palabra, dice aquí, more en abundancia en nosotros. Y que sea a través de salmos, himnos y cánticos espirituales. Es interesante cómo los himnos o los cánticos espirituales o las alabanzas hacia Dios tienen una importancia grande para que nosotros seamos llenados de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra que Dios mora en la alabanza de su pueblo. Y dígame si no, usted cuando alaba y cierra sus ojos y se siente usted concentrado, sabiendo que está usted y Dios en esa alabanza, usted puede sentir como hay un consuelo, hay una paz, hay un gozo, hay algo que traspasa, que tal vez usted no puede entender, pero que es algo espiritual. Y es importante la alabanza. Lamentablemente hoy en día, a lo mejor nosotros no podemos alabar juntos. Pero si estamos en casa, hermanos, son momentos en donde, pues, así como cantamos en el baño, ¿verdad? Mientras nos bañamos,
pues también podemos cantar ahí en el cuarto, ahí en la sala, alabando cánticos y alabando a nuestro Dios y cantando salmos. Porque eso, hermanos, nos ayuda para tener la boca llena de alabanza a nuestro Dios, pero también llena de la palabra de Dios. En esta mañana, pues hermanos, mi deseo y lo que sentí que Dios me habló a mí es que nosotros seamos llenos de la palabra de Dios en nuestra boca. Que ya no haya maledicencia, que ya no hayan malas palabras, que ya no hayan palabras que traen ofensa al prójimo, a la familia, a nadie. Deben ser palabras suaves, pero también debe llevar el evangelio la palabra, porque es lo que hacía Jesús, llevar la palabra a las personas que estaban sin fe, sin esperanza, pensando que muriendo a lo mejor ya estaban condenados. Pero también la otra parte que estoy aprendiendo en este pasaje es que no solo tiene que ver el hablar, sino también tiene que ser el hecho, las cosas que hacemos, tiene que ser coincidente con lo que decimos. Por eso yo sé que no es fácil, porque es fácil hablar, pero lo que es difícil hacer. Y es un esfuerzo grande, es una lucha constante en donde tenemos que poner a prueba esa voluntad para poder hacer la voluntad de Dios. Hermanos, es posible ir quitando las cosas viejas e ir poniendo las cosas nuevas. Si antes odiaba, hoy amo. Si antes mentía, hoy digo la verdad. Si antes robaba, hoy soy honesto. Si antes hacía trampas, hoy soy derecho. Todo lo voy cambiando. Todo lo va a ir Dios transformando mi vida. Porque si yo solo digo que no hay que robar y robo, de nada he salido. Si digo que no hay que mentir y miento, de nada he salido. Si digo que seamos honestos y no lo soy, de nada me sirve. Hermanos, por eso es importante lo que hablamos y también lo que hacemos. Esta palabra no era fácil para Pablo, quien compartió esta palabra, inspirado por el Espíritu Santo, porque Pablo tenía una carrera. Pablo ya era alguien que tenía una posición dentro del pueblo de Israel. Y no fue fácil dejar todo. Él decía que al final él todo lo tenía por basura. Cambió todo eso para adquirir lo nuevo en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hay que dejar, hermano? Usted sabe qué es lo que tiene. Usted sabe cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, qué es lo que le motiva. Pero realmente todo eso viene de Dios. Realmente todo eso es motivado por Dios. ¿O son sus planes, son sus sueños, son sus anhelos carnales? No, hermanos. Pablo tuvo que dejar todo. Y cuando se habla todo, hermanos, es todo. Yo no estoy diciendo que deje usted a su esposa, a su casa. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que empezamos a ver dentro de nosotros aquellas cosas que de verdad no nos edifican, que nos tienen atados, de manera que no podemos nosotros empezar a desarrollarnos y a crecer. Y eso hay que irlo quitando y hay que ir poniendo cosas nuevas, quitando las cosas viejas del viejo hombre terrenal, mundano, y empezar a poner cosas nuevas y buenas que Dios nos invita a que pongamos. Todo, hermanos, tiene que ver con lo que hablamos, pero también con lo que decimos. No se equivoca Pablo, no se equivoca, porque Pablo tardó un buen tiempo, tardó mucho tiempo, después que vio a Jesús en esa gran luz, que quedó ciego,
Pero no en el momento fue a predicar. Dice que pasaron 11 años para que él empezara a predicar, para que él empezara a desarrollar el ministerio. Y estoy seguro que Pablo estuvo meditando, estuvo ejercitando todo aquello que había él aprendido en la palabra de Dios, pero que solo era vanidad, en donde no tenía sentido esa palabra. Pero cuando conoció a Jesús, encontró el verdadero sentido de la palabra de Dios y empezó a dejar aquellas cosas que lo ataban, aquella vanidad, aquel orgullo, aquel renombre que él quería tener, y estar en medio del Sanedrín y estar ahí como líder religioso. Sin embargo, decidió salir de ahí, empezar a caminar, a sudar, empezar a hacer tiendas para poder vender y sostenerse, empezar a ir de pueblo en pueblo, como lo hacía Jesús, de andar de pueblo en pueblo, predicando la palabra de Dios. No es fácil. Y a lo mejor usted no tenga que ir de pueblo en pueblo, pero hay que empezar a quitar aquellas cosas poco a poco y empezar a poner cosas nuevas también poco a poco. Hermanos, Pablo no se equivoca, Dios no se equivoca, la palabra no se equivoca, el Espíritu Santo no se equivoca. Usted y yo somos invitados para que abunde la palabra de Dios en nuestra boca, pero que también nuestros hechos sean como para el Señor. Aquellas cosas insignificantes, como barrer, como ayudar en la casa a lavar los trastes, como en el trabajo. Hay cosas que hay que hacerse, pero no las queremos hacer porque sentimos que no nos están pagando por eso. Cosas sencillas, hermanos, que pueden cambiar nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Hermanos, somos invitados por la palabra de Dios para que seamos hombres diferentes, hombres nuevos, hombres nacidos de nuevos. Dios me los bendiga y que tengan un buen fin de semana. Amén. Bueno, es alabar el nombre del Señor. El Salmo 126 dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Así que nosotros, hermanos, con ese mismo ánimo del Salmo 126, yo le invito a que usted lo lea ahí en su casa. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana. La parte que me gusta es cuando dice: mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor.
alabar el nombre del Señor.